Muchas gracias, en primer lugar, evidentemente, a la asociación, gracias a Javier, aunque a Javier también tengo que decirle que me siento un poco como una cosa parecida a lo que él contaba esta mañana cuando decía que le habían invitado a un congreso en Sevilla de arbitraje y que cuando se enteró del tema, pues de que era sobre el marketing y tal, que era un poco marrón. Mi sensación es un poco parecida, porque a mí primero me dijeron, Miguel, hace un par de meses me dijeron, ¿quieres participar en el Open? Y yo, pues yo sí, encantado, estupendo, vale. Luego ya me enteré del tema que me habían puesto y al final ya, hace pocos días, me enteré encima del formato, que es que yo salía aquí solo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto es un poco complicado, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible, ¿no? El tema es cruzamos el estrecho, ¿no? ¿Con quién? Bueno, al final lo que se trata es de hablaros aquí rápidamente un poco de una experiencia, de una de las experiencias que tenemos en el despacho, y yo personalmente también como en el mundo del arbitraje, como abogado de parte a veces como árbitro, en una jurisdicción concreta que es Marruecos, ¿no? Es daros un poco pues, una idea de esta experiencia que tenemos, ¿no? En este país, ¿no? ¿Y por qué Marruecos, ¿no? Pues la verdad es que Marruecos en los últimos años se ha convertido en un país muy importante, ¿no? Para la economía española, ¿no? Realmente, a nivel, por ejemplo, de las exportaciones, Marruecos actualmente, después de, si dejamos de lado lo que es la Unión Europea, Marruecos, aunque parezca increíble, es el segundo destino de las exportaciones españolas, después de Estados Unidos y, por supuesto, por delante de países como Brasil, como México, como Argentina, como cualquier país asiático, y realmente esto es una cosa muy relevante, ¿no? Y para las empresas españolas, como digo, es un mercado exterior absolutamente fundamental. Y además también se ha convertido en un país en el que la implantación de empresas españolas es extraordinariamente importante también, hasta el punto de que actualmente España es el segundo inversor exterior en Marruecos, siempre, por supuesto, por detrás del tradicional, digamos, jefe que es Francia, pero por delante de países árabes, de países del Golfo, de grandes países europeos, otros grandes países europeos como Alemania, como Gran Bretaña, como Italia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos en un mercado realmente muy importante para la economía española y en el que además tenemos un marco jurídico que en los últimos 10 años el país ha hecho un esfuerzo muy importante por modernizarlo y ponerlo a un nivel que se acerca bastante, en el ámbito del mundo de los negocios, del derecho de los negocios, se acerca bastante al nivel de un país, no digo que llegue, pero que se acerca mucho al de un país moderno, al de un país europeo, ¿no? Como el nuestro, un sistema jurídico siempre en el ámbito mercantil, en el ámbito amplio, digamos, del mundo de los negocios, inspirado claramente en la legislación de cualquier país europeo, sobre todo la francesa, con una gran apertura al exterior. Es probablemente del mundo árabe el país que tiene la mayor apertura, la mayor facilidad para que entren inversiones y para que se pueda comerciar, vamos, seguro, de lejos, país en el que no hace falta tener ningún socio local, en el que toda la legislación, digamos, de los negocios es completamente abierta y muy homologable a la de un país europeo. Sin embargo, todo el mundo y todos pensamos siempre, cuando hablamos de Marruecos y nuestros clientes, por supuesto, ¿qué pasa con el tema de la seguridad jurídica? Porque se oyen cosas también un poco raras y preocupa, ¿no? Preocupa también, evidentemente, en un país como Marruecos el tema de la seguridad jurídica. Si hablamos a un nivel global, pues la seguridad jurídica sí que podemos decir que es razonable, ¿no? Es razonable, pero depende con qué lo compares, ¿no? Con qué lo compares. Si lo comparas con un país europeo, con un país occidental, evidentemente la seguridad jurídica no puede llegar a la que tenemos en los países desarrollados, países occidentales. Si la comparas con países de su entorno, que es con lo que probablemente sea más lógico compararla, con países del norte de África, probablemente sí podemos decir que Marruecos tiene hoy en día un nivel de seguridad jurídica bastante razonable. Como decía, es un país muy abierto, una legislación moderna, un país estable, que hoy en día también es un valor apreciable en esta parte del mundo, puesto que probablemente es de los pocos países que no han tenido ningún problema serio a nivel político en los últimos años en esta región. Y bueno, pues esto es en su contexto regional. Ahora bien, sí que es cierto, y esto hay que decirlo, y aquí entramos un poco más en la materia que nos interesa, que hay un punto en este país, hay un punto en el que la seguridad jurídica sí que se ve bastante tocada, porque el punto más negro probablemente, el que las autoridades marroquíes todavía hoy en día no han conseguido, digamos,
subir el listón y dar seguridad es en el mundo del mundo judicial, ¿no? El mundo judicial, en el que efectivamente nos encontramos pues, con muchos problemas, ¿no? Problemas, por un lado, de falta de transparencia, problemas de incertidumbre, el procedimiento es muy complicado de entender, no está bien regulado los plazos, a veces ni siquiera se sabe cuáles son los plazos. Además, ellos han hecho una especie de mezcla, inspirándose un poco del procedimiento francés, que es verdad que también en algunos aspectos, sobre todo en el Tribunal de Comercio, ¿no? Es también muy poco rígido, pero digamos que en Marruecos ya lo han adaptado prácticamente a todo y al final pues, es un poco difícil de seguir, ¿no? Luego hay un problema también evidente, que es el nivel de la judicatura, excepto digamos, las primeras, en los tribunales más importantes, en las ciudades importantes, pero en el resto del país la verdad que el nivel de la judicatura pues, es bastante irregular, por no decir otra cosa. El tema del idioma es muy importante también, claro, porque resulta que se decidió después de la independencia de Marruecos que la única administración de Marruecos en la que el uso del idioma árabe sería obligatorio y exclusivo era la administración de justicia. En todas las demás administraciones del país se utiliza indistintamente el árabe y mucho también el francés, pero en esta no, con lo cual es todo absolutamente, para alguien que no domine perfectamente el árabe clásico, es muy complicado para una empresa extranjera comparecer ante un tribunal, ¿no? O sea, esto añade complejidad, ¿no? Ante todos estos problemas, ante esta, al mismo tiempo, como decía, modernidad y falta de seguridad jurídica en Marruecos para las empresas españolas y europeas en general, pues las ventajas del arbitraje, lógicamente, pues destacan mucho, ¿no? Son muy relevantes, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la ventaja de la neutralidad también, no lo hemos tocado antes, pero es evidente que un país como Marruecos, en el que evidentemente culturalmente hay un pasado colonial, hay una situación económica pues, un poco inferior a sus vecinos, digamos, del norte, el tema del nacionalismo, ¿no? Que se pueda uno encontrar en ciertos ámbitos, incluido el de la judicatura, es un problema muy serio, ¿no? Y el arbitraje, pues precisamente esto es una cosa que lo puede neutralizar, ¿no? El tema de la idoneidad de los árbitros, otras ventajas evidentes, como se ha señalado aquí hoy también, ¿no? de los árbitros en el procedimiento, frente pues, a lo que decíamos antes, a un nivel de la judicatura pues, que es bastante bajo, ¿no? Y el tema de la transparencia y del idioma, otra de las grandes ventajas del arbitraje a nivel internacional, incluso el poder también decir cuál es la sede, pues esto indudablemente que destaca mucho cuando vamos a tener un arbitraje relacionado con este país, con alguna empresa de este país o en el propio país, puesto que lógicamente pues, elegiremos un idioma como el inglés, el francés en general, es lo más habitual y que nos hará mucho más fácil la vida a todos los que intervengamos en estos procedimientos, ¿no? Entonces, ¿podemos cruzar el estrecho? Pues yo diría, vamos a cruzar el estrecho, pero mejor con arbitraje siempre, eso está claro, ¿no? Os sorprendería la cantidad de contratos que vemos todavía, y esto es parecido a lo que se ha comentado antes, ¿no? En los que compañeros, abogados europeos, increíblemente, y las empresas van allí, firman contratos e increíblemente no se pelean en absoluto por tener cláusulas de arbitraje y se someten a los tribunales del país, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Pero es una realidad, ¿eh? O sea que hay todavía mucho trabajo en este sentido que hacer, ¿no? Rápidamente voy a presentar un poco algunas pinceladas, ¿no? Prácticas del tema del arbitraje en Marruecos. Como decía antes, digamos, la legislación incluida en el arbitraje también es una legislación bastante moderna. En Marruecos la ley de arbitraje se cambió completamente en el año 2007, está en el Código de Procedimiento Civil y bueno, pues es claramente una legislación que está muy inspirada de la francesa, ¿eh? Por lo tanto muy parecida a la de un país europeo, ¿eh? Un sistema dualista, ¿eh? En Francia también es así, internacional o interno, y con alguna curiosidad que luego comentaremos, ¿no? País miembro del convenio, o sea, que ratifica el convenio de Nueva York, con lo cual, desde ese punto de vista, también gran tranquilidad para todo el tema de ejecución. Sin reserva, la reserva es la de la reciprocidad, no tiene la reserva de la comercialidad, que siempre puede ser más complicada. Y bueno, pues
Luego también un país en el que se está haciendo últimamente esfuerzos en crear instituciones de arbitraje. Todavía digamos que esto está un poquito verde, pero en los últimos años pues hay 2 o 3 instituciones de arbitraje, sobre todo la famosa CCI, que ha establecido una filial directamente en Casablanca, CCI Casablanca se llama, y que teóricamente tiene limitada su intervención a arbitrajes internos, pero evidentemente si el arbitraje interno es entre dos empresas marroquíes, pero una de ellas es la filial de un grupo extranjero, pues también sería competente, con lo cual, ojo, porque esto es bastante importante, ¿no? Hay también destaca también una corte de arbitraje que se ha creado, se está impulsando mucho últimamente, que es la CIMAC, que es dentro, digamos, de lo que es en Casablanca, se pretende en Casablanca convertir un poco en un centro financiero a nivel de lo que es África Occidental, ¿no? Está haciendo muchos esfuerzos y se ha metido ahí una corte de arbitraje que se llama CIMAC, que pretende pues, intervenir un poco en arbitrajes internacionales a nivel del mundo de África Occidental, sobre todo del África francófona. Esto puede ser interesante en un momento si alguien tiene también que elegir algún arbitraje y es un país africano, que no sea Marruecos o del Magreb, pues podría ser esta también una sede interesante con esta institución de arbitraje que está tiene un reglamento muy moderno y gente bastante competente. Por supuesto, también destacar la existencia desde hace ya varios años de la Corte de Arbitraje Hispano-Marroquí y que se ha visto impulsada en estos últimos años precisamente por la Asociación Europea de Arbitraje, ¿no? Y que lleva ya varios arbitrajes sustanciados, ¿no? Destaca también bastante Marruecos, como decía, que hay instituciones de arbitraje que están todavía un poco verdes y que no está tan desarrollado. Yo creo que hay un porcentaje bastante elevado de arbitrajes ad hoc. Bastante elevado de arbitrajes ad hoc. Esto, pues, como siempre, hay que manejarlo con cuidado, sobre todo, evidentemente, el tema del nombramiento, de la elección de los árbitros, ¿no? Algo también que destaca bastante en la legislación marroquí de arbitraje es, y esto yo creo que fue una exigencia de FMI, Banco Mundial, algo así, es la posibilidad para en la administración pública de ser parte, de someterse a arbitrajes privados para contratos públicos, licitaciones, todo tipo de situaciones contractuales en las que está presente la administración y que en Marruecos se acepta y se somete a arbitraje privado, ¿no? También destaca estos últimos años bastante resoluciones de los tribunales, básicamente Casablanca y Rabat, bastante favorables al arbitraje. Hay realmente una tendencia de un apoyo jurisdiccional real de las altas instancias judiciales del país para desarrollar esto, y esto es una buena noticia para todo el mundo, para todos los operadores económicos, ¿no? Grandísima apertura, es decir, que en Marruecos no hay ninguna restricción, y sí que sabemos que la hay en otros países árabes, a que abogados de parte en arbitrajes incluso internos marroquíes puedan ser abogados extranjeros, a que árbitros, incluso también en arbitrajes internos marroquíes, árbitros puedan ser árbitros extranjeros sin ningún tipo de restricción, ni limitación, ni obligación de estar colegiado en Marruecos, ni nada parecido, ¿no? Voy a acabar rápidamente con algunas pinceladas de otros aspectos también prácticos del arbitraje, algunas curiosidades, ¿no? El tema del procedimiento, aquí tenemos experiencia sobre todo en arbitrajes ad hoc, pero también en institucionales. Sí que vemos que en Marruecos se sigue un poco un modelo parecido, el que se sigue un poco también en Francia, que es un poco anglosajón, curiosamente, ¿no? En el que se privilegia muchísimo la oralidad. Hay muchísimas audiencias, es habitual en un arbitraje que dura a lo mejor 8 meses o un año, que celebren 7 u 8 audiencias, ¿no? Entonces, bueno, en esto quizás pues, también hay un poco de algo original, ¿no? La prueba, por ejemplo, testifical es algo que no se practica prácticamente en Marruecos. En esto también siguen un poco el modelo de Francia, y evidentemente pues, se va más a la prueba documental y pericial, ¿no? En el tema de ejecución tenemos también que destacar, y ahí también tenemos experiencia, la relativa rapidez, o sea, más que relativa, la real rapidez que se está produciendo y que se está favoreciendo la posibilidad real de ejecutar laudos
que se han dictado en el exterior y contra empresas marroquíes y que estamos viendo, incluso al principio con un poco de sorpresa, que rápidamente se obtiene el exequatur en Marruecos. O sea que aquí tenemos una experiencia que es más bien positiva. No digo que sea todo maravilloso, pero realmente podríamos haber pensado que sería lo contrario y realmente, como digo, aquí pues podemos decir que no, que se puede ejecutar con bastante facilidad un laudo en Marruecos dictado en el exterior, ¿no? Última cosa como curiosidad, que también hay en el sistema marroquí, pero ahí también se ha inspirado el francés, es el tema de en que en caso de anulación, la Corte de Apelación, si estima la anulación del laudo, y esto hay que saber que en Francia es igual, pero solo en arbitraje interno, ¿no? Solo en arbitraje interno, la Corte entra a juzgar sobre el fondo del asunto. No sé si sabéis que en Francia también es así, está en el Código de Procedimiento Civil, y en Marruecos han adoptado la misma regla, que nos parece muy sorprendente, pero está ahí. Nosotros tenemos ahora un caso precisamente en el que estamos en este riesgo, en un arbitraje interno, entre ellos una de las partes, un grupo español, pero establecido allí, y estamos viendo que probablemente la Corte de Apelación, si anula el laudo, pues ella misma tome luego, o sea, decida sobre el fondo directamente, ¿no? Y esto pues es una curiosidad que también hay que tener en cuenta, ¿eh? Solo para doméstico, para internacional esto no se aplicaría, ¿vale? O sea, un laudo dictado en el exterior no. Pero doméstico, atención, puede haber grupos extranjeros perfectamente metidos, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención.